Míralo ahí, es el que yo te digo. Rarísimo, raro, mira. Él es muy Ay, raro. Dios mío, pero... Sí, es muy raro. Muy Raro. raro. Acaba de entrar el pana raro, el que no bebe, no fuma y no viste caro. No escucha canciones que hablen de disparo y le dijo Cristo te ama lo que lo atracaron. Es súper raro, súper raro. Él comparte con todo el mundo y no es avaro. No le molestó el día que lo bullearon y está orando por una muchacha que se llama Sharon. Hace tiempo de un autobús lo echaron porque hablaba de Jesús y ateos lo escucharon. En la clase de filosofía lo abucharon porque dijo Cristo es la verdad, lo crucificaron. Pero no le importa que le llamen raro. Él está claro que hace mucho tiempo pagaron un precio muy caro, muy caro. Así que con permiso llegó el raro. Qué raro. Oye, esta chica. La chica rara, le invité a bailar, me dijo que no bailaba, que solamente danzaba. Cada domingo donde ella se congregaba y yo me preguntaba qué rayo era lo que hablaba. Hasta me aburrí cuando le escuchaba. Le pregunté, ¿tú bebé? Me dijo que no tomaba, que el vino de la Santa Cena le gustaba y que aún no tiene novio, que en el Señor esperaba. Mira si está loca la chava que me recomendó unos cantantes que ella escuchaba. Un tarán del Boc, un tal Funky, esa baba. Di que no fallará, que el Señor no se tardaba. Y yo le dije, tú lo que eres una amargada. Y me dijo, Reacción, yo lo que soy cristiana. Y te voy a decir algo, mi pana. Busca del Señor que tu mente no está sana. Ella no le importa que le llamen rara. Ella está firme y no cambia para nada. Ella es muy cara, aunque tú pongas cara. Déjenla tranquila, que esa tipa es rara. Esa tipa es rara. Tú no bebes, tú no fumas. ¡Qué raro! Tú no vas para la discoteca. ¡Qué raro! Tú solo tienes una novia. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Ustedes son raros. Ella no se viste sexy. ¡Qué raro! No le gusta y se derrumba. ¡Qué raro! No quiere dinero fácil. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Muy raro! Muy raro. Natán el profeta, ya ready. King Bell. And the Buck. Underball. Los tipos son como raros, Emmanuel Briggs. Dexter Music. El laboratorio. Mr. Jason en la casa. Funky Town Music. Salvation coming soon. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Pues el día de hoy venimos a compartirles un tema acerca de que Jesús es Dios. El título de esta predicación es basada en el texto de Juan 8, del 21 al 30. Estamos continuando con las predicaciones del capítulo de Juan, del capítulo 8 de Juan. Mi hermano Arturo ya había introducido un contexto histórico en la predicación pasada. Yo solo les voy a describir brevemente este contexto, pero antes que nada quisiera que hiciéramos una oración para que Dios bendiga a toda la iglesia y a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿no? Señor Dios, Padre, acompáñanos, Señor, en este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos da la palabra, Señor, el que nos da esa vida, nos da fe y fuerza y toda esa voluntad para hacer las cosas, Señor. Nosotros vivimos para ti y sabemos que todo lo que hacemos, Señor, va de acuerdo a tu voluntad. Queremos hacerlo para agradarte a ti, Señor. Tú eres lo principal, tú eres lo más importante en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que tú tomes ese lugar en nuestras vidas. En este día te pido, Padre, que todos mis hermanos y yo mismo, Señor,
entronemos, Señor, en nuestro corazón, que tú, Espíritu Santo, tomes el control de este tiempo y que nos empieces a iluminar, Señor, que nos des esa bendición, Señor, de poder tener esa revelación de Jesucristo, tener esa revelación, Señor, que tú nos has dado en estas palabras, en estos textos, y nos permitas conocerte cada día más. Gracias, Señor Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, y te pido, Padre, que estés en cada uno de los lugares donde están mis hermanos escuchándonos, que toque su corazón, Señor, que empieces a transformar sus vidas. Ayúdanos en el nombre de Cristo, a que como iglesia glorifiquemos tu nombre, Señor, que en cada uno, en el lugar donde nos has puesto, Señor, glorifiquemos en nuestros actos, en nuestros caracteres, esa grandeza de tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por toda la bendición que nos has dado a través de tu Hijo, Señor Jesús. Y gracias, Señor Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con la predicación. Vamos a leer un poco la palabra de Dios en el capítulo 8. Es del versículo 21 al 30. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Bueno, pues la palabra de Dios nos muestra esta parte de la escritura mencionando que Jesús es Dios. Pero vamos a entrar en el contexto histórico que les había comentado, que mi hermano Arturo ya les había como que puesto en antecedente. El apóstol Juan, en sus últimas épocas, escribió este evangelio para que los gnósticos, que eran en ese momento una especie de levantamiento del intelecto humano, que estaban mencionando que Jesucristo no podía ser Dios, que Jesucristo no era pues Dios encarnado, no era ese Dios y ese hombre en un solo ser, sino era como que o era hombre o era Dios, y no podía ser Jesucristo Dios. Entonces los gnósticos estaban en contra de esa creencia, estaban en contra del cristianismo, no porque no tuviera buenos principios o no que no siguieran las normas de ellos o que no los respetaran, simplemente que ellos conocían las cosas griegas del intelecto y trataban de impulsar esa corriente. Y Juan les escribe este evangelio a todos los cristianos para que no se desvíen, para que reconozcan realmente que Jesucristo es Dios. Y en estas palabras, junto con las anteriores que ya había dicho, reitera varias veces esta situación: Jesús es Dios. Y entonces nosotros el día de hoy vamos a ver cuáles son las razones que expone Juan en este texto. Expone Juan por qué Jesucristo es Dios, por qué Jesús es Dios. Es Dios
es Dios en carne y es completamente Dios, sigue siendo Dios. Entonces, vamos a ver el por qué. Y la primera razón de las cuales podemos ver que Jesús es Dios es que pues hay algunas cosas que nosotros dudamos, ¿no? ¿Jesús realmente es Dios? Muchas veces nos hacemos estas preguntas porque en el mundo las personas tratan de influenciarnos o de mal influenciarnos en realidad, pensando que no vamos a poder, bueno, no sé, defender nuestra fe. Muchas veces los cristianos, perdón, un momento, es que casi no me buscan. Muchas veces los cristianos tratan de como que defenderse, pero no tienen los argumentos o piensan ellos que no tienen argumentos como para defender realmente que Jesucristo es Dios, pero en realidad la misma palabra defiende a Jesús. No necesitamos defendernos de los ataques de los demás o de la necedad. Nosotros tenemos la palabra de Dios y en la palabra de Dios contiene esta verdad y la palabra de Dios está viva y el Espíritu Santo revela a Jesucristo. Entonces nosotros debemos de saber que no solo tenemos la espada, sino que sabemos usarla, ¿no? Entonces, les voy a mencionar primera razón, ¿no? Porque muchas veces es que dicen, es que no entres en razón, o eres muy necio, o el seguir a Cristo es para personas que no tienen conocimiento. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos razón, tenemos verdad y tenemos los argumentos necesarios para refutar todas esas teorías. Y Juan nos expone en su evangelio estas verdades para que nosotros podamos seguir, digámoslo, a Jesucristo. La primera razón es que Jesús no era de este mundo. Simplemente Jesús no pertenecía a este mundo. Él era tanto humano como Dios. Él estaba unido, pero no lo limitaba la deidad. Simplemente Él era Dios y podía hacer lo que sea de Dios. Sin embargo, Él se sujetó a sí mismo para tratar de vivir aquí con nosotros, enseñarnos a vivir y nos enseñó a vivir sin pecado, de acuerdo a la voluntad del Padre. Nos enseña a vivir y Él se vuelve carne y entra en este mundo con nosotros a enseñarnos cómo se debe vivir y obviamente la razón principal fue porque tenía que morir por nosotros, pagar el precio del pecado nuestro, no de Él. Entonces, en el versículo del 21 al 23 viene la primera razón de por qué Jesucristo es Dios. Jesús no era de este mundo y entonces otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Estaba diciéndoles literalmente que él no pertenecía a este mundo y que a donde iba él, ellos en sus pecados no podían llegar. Eso quiere decir que el lugar en donde vive Dios, el lugar en donde está Dios en este momento, en donde está Dios Padre y Dios Hijo, en este momento nosotros no podemos ir si estamos en nuestros pecados. Y él les estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes no pueden ir a donde yo voy a ir, porque ustedes son pecadores, ¿no? Son de este mundo. Y yo no soy de este mundo. Esta es la primera razón por la cual Jesucristo es Dios, porque Jesús, el que vino, no es de este mundo. Jesús no pertenece a este mundo. Vino a este mundo, pero no es de este mundo. Entonces, esa es la primera razón por la cual Jesús no puede, más bien porque Jesús, es la primera razón por la cual Jesús es Dios. Jesús habla y menciona que Él se irá y dice, ahora
Él no pertenece aquí, Él se irá a donde no podemos llegar, a un lugar que no es para nosotros, ¿no? Dice en el versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto lo venía diciendo, Él no es, no, Jesús no les dijo una sola vez, sino que les dijo varias veces, incluso en las predicaciones pasadas mencionaban que él ya había predicho su muerte, él profetizó su muerte, él cumplió las escrituras, sabía que iba a morir, sabía que era necesario que él sacrificara su vida, sabía que era necesario que él pagara el precio de nuestros pecados, sabía que era la misión que el Padre le había encomendado para venir a esta tierra. Y entonces sabía que él se iba a ir y lo vuelve a mencionar y les dije, ya les había dicho y ahora les vuelvo a decir otra vez, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque a donde yo voy vosotros no podéis venir. Estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 nos menciona que el pecado nos aparta de la gloria de Dios. ¿Por qué no podemos ir a donde Él está? Pues simplemente por nuestros pecados. En el versículo 23 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aun uno, dice la palabra de Dios. Nadie es justo. Todos tenemos mancha ante el Padre. No hay forma de que nosotros por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad o por nuestra entereza, por nuestro carácter firme, por nuestra bendición de que somos moralmente correctos, o porque cumplimos la ley del Pentateuco, o porque sacrificamos todos los animales de acuerdo a la voluntad de Dios en los 10 mandamientos y en toda la serie de libros que escribió Moisés. No hay tradición, no hay ley que nos justifique ante Dios. Siempre tenemos pecado, porque no hay uno que sea justo. El único justo fue Jesús. El único justo es Dios. Entonces, bueno, dice en Romanos 8, del 6 al 7, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Es decir, nosotros somos carne, y nosotros en nuestra carne, viviendo en nuestra carne, nosotros estamos en contra de Dios, porque la amistad del mundo es enemistad con Dios. Si nosotros vivimos en este mundo, nosotros somos personas que pensamos, tenemos rencores, tenemos falta de perdón, tenemos algunas situaciones de carácter. Cada quien nace diferente en cuanto a su educación. En todos lados, cada quien se educa de acuerdo a su familia, de acuerdo a su vida social, de acuerdo al lugar en donde nace. Entonces no es posible que nosotros seamos del mundo de Dios, no pertenecemos a ese mundo, porque nosotros somos carne, nacimos en carne. Entonces nosotros estamos contaminados de esa carne, de ese mundo, rodeados del mundo. Entonces no podemos ser espirituales. El que se encarga del espíritu, el que se ocupa del espíritu, empieza a ser más espiritual y menos carnal, y entonces puede estar más cerca de Dios, porque nosotros no pertenecemos al mundo de Dios. Entonces, Jesucristo es Dios porque Él no es de este mundo. Él no pertenece a la carne, no pertenece al mundo. Él no nació aquí, Él no nace, simplemente Él es. Él no tiene un inicio ni un fin, Él es eterno, nosotros sí. Entonces, en nuestra carne nosotros somos finitos y Él no, Él es infinito, Él es Dios. Entonces, Jesucristo es Dios y Jesucristo es Espíritu. Entonces, también nosotros debemos reconocer que Jesús es Dios, no es de este mundo, no es de carne, no. Él se volvió de carne o estuvo en carne para cumplir una misión, pero Él no tiene pertenencia en la carne.
En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es consentir. La gente como nosotros consentimos el pecado, defendemos nuestro pecado. Si a ti te gusta tomar, si nosotros estamos contaminados con pecado, vamos a defender ese pecado. Yo he escuchado muchas personas que dicen, pero Jesús convirtió el agua en vino. Entonces le gustaba pistear. En todos los judíos les gustaba bailar y andar en la fiesta. ¿Y eso es bueno? ¿Eso le agrada a Dios? Entonces, la realidad es que cada quien defiende su pecado. ¿A poco el estar bailando reggaetón es algo que Dios consiente? Claro que no. El ritmo no tiene nada que ver, pero lo que haces sí tiene que ver. Las intenciones de tu corazón son mundanas. ¿Quieres agradar al mundo o quieres agradar a Dios? Entonces, la gente, yo al principio les puse una canción de que nos ven raro. Cada vez que seas más espiritual te vas a alejar del mundo y el mundo te va a ver raro. El mundo va a ser enemigo tuyo. Mientras más espiritual te vuelvas, más en contra del mundo y de los mundanos y de las tradiciones mundanas te vas a volver. Entonces, cuando Dios te diga, deja de tomar, porque a mí ya no me agrada, a ti te puede encantar y a los demás les puede convivir muy bien que tú estés con ellos cuando lo hacen, pero a mí ya no me agrada. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a dejarlo porque yo te dije que lo dejaras? ¿Me vas a agradar a mí? ¿O vas a agradar a los demás? ¿O te vas a agradar a ti mismo? Entonces, Jesucristo es Dios porque no agradaba a este mundo. Él no era de este mundo y no agradaba las cosas del mundo. Él hacía la voluntad de Dios. Bueno, continuamos con otra razón de la cual, ¿por qué Jesús no era de este mundo, no? Bueno, si no era de este mundo, ¿de qué mundo era, no? Dios era de otro mundo, ¿no? El reino de Dios no es aquí. Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Prácticamente lo estaban juzgando y él les dice, no, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino estuviera de este mundo, ya mis seguidores pelearían por ti, mis servidores. Entonces, Él habita en los cielos, Él es de otro lugar, Él es de los cielos, Él es celestial, Él es nuestro Padre celestial. Y Dios, Jesús, viene a este mundo, pero no es de este mundo, y Él reina, pero el reino de Dios está en otro lugar, ¿no? Ahora vamos a decir, ¿dónde vive Dios? ¿Cuál es ese lugar? Entonces Él habita en los cielos, y la palabra de Dios dice, en 1 Reyes 8:27 dice Salomón, al construir el templo era maravilloso. No sé si han visto alguna imagen del templo de Salomón, pero la realidad es que el templo de Salomón era pues algo maravilloso. O sea, tenía, bueno, las iglesias católicas llegaron a hacer cosas muy similares, todo cubierto de oro con bordados o figuras de ángeles, celestiales. Realmente tardaron años en construir el templo. Y al final de cuentas crearon un gran templo. Después mejoraron, ¿no? Por las técnicas de construcción y cosas por el estilo. Pero la realidad es que el templo de Salomón en su época era lo más grande. Y aún así, dice Salomón, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
simplemente Salomón decía, pues es que yo no puedo pretender que Dios viva aquí, porque por muy grande y muy lujosa y muy buena que sea esta casa, Dios no puede vivir aquí porque Dios no es de este mundo. Entonces Jesucristo no es de este mundo. Lo que menciona Jesús es en la oración modelo ya ven que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí lo han escuchado. No es algo que no esté en la palabra de Dios. Jesús es Dios y Jesús no es de este mundo. ¿De dónde es? Es de los cielos. Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. El espacio entero no podría contener a Dios. Entonces, Él no puede vivir aquí con nosotros. Lo menciona Pablo en la 2 de Corintios, que Él no es de este mundo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hay varias personas en la Biblia, si lo revisan, hay varias personas que fueron arrebatadas al cielo y ellos mismos no podrían explicar si fueron en carne o fue en cuerpo o fue en espíritu, pero en realidad el cuerpo no viviría en el tercer cielo. Ellos fueron tomados, no saben cómo, y fueron llevados allá. Allá dicen que como Pablo escribió estas palabras, Pablo fue esa persona, por el hecho de que dice, conozco a un hombre en Cristo. Sin embargo, Juan es algo que el que escribe este evangelio. Juan es llevado y escribe el Apocalipsis, y en el Apocalipsis también menciona que él fue arrebatado al tercer cielo. En Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Está hablando del tercer cielo, el templo de Dios en el tercer cielo. Juan en 14:2 dice, se irá a preparar morada para nosotros. Jesús no es de este mundo y Jesús se fue a preparar morada para nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, Él es ascendido al cielo. Él está a la diestra del Padre. Jesús no era de este mundo y dice en Juan 14:2 que Él irá a preparar morada para nosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que Él nos está dando la entrada a ese tercer cielo. Nosotros no pertenecemos de ahí, pero Jesús sí, y Jesús va a ir allá y nos va a preparar morada porque nos va a recibir con los brazos abiertos. Él ya está preparando su venida y Él ya está preparando recoger a sus hijos y llevárselos al cielo, a sus hijos. Jesús no es de este mundo. Jesús simplemente les dijo que nosotros somos de abajo y Él es de arriba. Que si nosotros tenemos pecado, nosotros somos del mundo. Dice, no soy del mundo, como tampoco, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros ya vamos a tener esa bendición de ser sacados de este mundo y llevados al cielo. Nos va a hacer nacer de nuevo, como una nueva criatura que puede estar en ese mundo. Bueno, otra de las razones, la segunda razón, me voy un poco más rápido. Quería asentar esto porque era lo que les decía en el principio, ¿no? Muchas veces el cristiano se cree incapaz de poder defender que Jesús es Dios. Pero aquí yo les expuse muchas razones. Una razón de que Jesús no es de este mundo. Y en la misma Biblia se defiende en diferentes partes en donde dice Jesús no pertenece aquí. O sea, Él estuvo aquí, sí, pero Él no era de aquí. Y para llegar a donde Él va a estar, o él está en este momento,
no puedes llegar. Es algo que no es dado a ti llegar, porque tú eres de este mundo. Y entonces el explicarles a las personas que Jesús no pertenecía aquí, que Jesús no era de este mundo, les estás diciendo que Él es Dios. Ahora, por más que les digas que Él es Dios, el único que puede revelarles a Jesucristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único, es Dios que va a tocar su corazón, que va a penetrar en su corazón y que las palabras que tú le digas les va a hacer entrar en la razón de que Jesucristo es Dios y que no pertenece a este mundo. Bueno, si no crees que yo soy del mundo, en vuestros pecados moriréis. Simplemente el que una persona entienda esto tiene que ver con Dios. Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, le revela a Jesucristo a las personas. Les dice que Él es Dios. Les dice, yo soy Dios. Les dice, Jesucristo es Dios. Les dice, Dios existe, Dios te ama. Todas esas palabras que a lo mejor se repiten y que han escuchado muchas veces, únicamente van a trascender en la persona si el Espíritu Santo les revela a Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios porque Él, si no creen que Él es Dios, van a estar muertos en pecado. Si la gente no cree, van a estar muertos en pecado. Entonces, en el versículo 24 dice, porque os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Moriréis en vuestros pecados, es decir, que van a morir por sus pecados. Él no va a matar a nadie, Él no va a culpar a nadie, simplemente nosotros mismos nos matamos. Como dicen, el pez por su propia boca muere, ¿no? En México dice también la palabra de Dios dice que por nuestras palabras, ¿no? También seremos juzgados. Entonces en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos viene a dar vida eterna. Nosotros ya estamos muertos en pecado, pero si Jesús se revela a nuestros corazones como Dios y nosotros creemos que Él es Dios, entonces nosotros tenemos vida eterna en Cristo. No pertenecemos al tercer cielo, no podemos ir al tercer cielo, pero en Cristo sí. ¿Por qué? Porque Él nos da esa nueva naturaleza, esa vida en Cristo Jesús. En Efesios 2, del 1 al 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues yo pienso que esta palabra se explica sola. Simplemente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos da esa bendición, nos da vida a nosotros. Estábamos muertos porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, otra de las razones, la tercera razón por la cual Jesús es Dios, es porque Jesús es verdadero y Dios el Padre habla al mundo a través de Jesús. Jesús es la verdad y la vida. Y Él vino a esta tierra a hablar las cosas que Dios el Padre le estaba diciendo. Él hacía la voluntad del Padre, simplemente hacía todo lo que el Padre le decía. Y en el versículo 25 de este texto dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No sé si recuerden que lo que les dije al principio de que Juan les estaba escribiendo a estas personas,
gnósticas para que entendieran quién es Él, para que entendieran que Jesús es Dios. Estas palabras podrían ser muy rebuscadas, pero en realidad dice, ¿quién eres? Pues desde el principio se los he dicho. Ahora, ¿cuál es el principio? ¿El principio del Evangelio? ¿El principio del Génesis? Sí. ¿O el principio que les había dicho de que empezó su enseñanza? Podría ser. Pero ¿saben qué? En el principio era el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús es el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Dios es el Verbo. Dios es Jesucristo. Y el Verbo es Jesucristo. Y el Verbo es Dios. Entonces, desde el principio, Él les dijo que Él era Dios. Y en estas palabras, en este versículo 25 les dice, ¿quién eres? Lo que desde el principio les dije. Dios. Entonces, desde el principio Él les estaba mencionando, desde siempre que les empezó su enseñanza, desde que Él se presentó a ellos, Él les dijo que Él era Dios. Nunca se los reveló de una manera literal, sino se los dijo de una manera espiritual. Les estaba hablando en el templo. Bueno, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he dicho, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él es verdadero, ¿no? Jesús es verdadero, y en Juan 3:10 del 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Él es verdadero. Lo que dice, se hace. Él no dice mentiras. Él es fiel. Él es Dios. Entonces en Hebreos 1 del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, imagínense, Dios estaba en la tierra, Dios está en la tierra por medio de su Espíritu Santo, pero en ese momento Jesucristo estaba revelando la gloria y la majestad de Dios, la imagen misma de la substancia de Dios. Bueno, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Simplemente es superior a los ángeles. En Hebreos habla que Jesús es superior a todos. Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es Dios. Está expresando en esta carta el autor que Jesús, Él vino a la purificación de nuestros pecados, nos enseñó su gloria y su majestad, está sentado a la diestra de Dios Padre. La cuarta razón por la cual Jesús es Dios es porque todos conocemos que Él es Dios. O sea, simplemente el conocer a Jesucristo va a hacer vivir tu espíritu. Nosotros pertenecemos al Padre y Él nos ama como sus hijos. Entonces, por muy necio que sea tu hijo, es tu hijo. Entonces, esa persona que es de duro corazón, esa persona que es pecadora, esa persona que está cauterizada del Evangelio, o curada del Evangelio, dicen algunos, en su interior sabe que hay un Dios y sabe que Jesucristo es Dios. Entonces, si nosotros creemos en Él, nos puede librar de nuestros pecados. Pero
esta es la cuarta razón. Todos lo conocemos. Todos conocemos realmente que es Dios. Les dijo pues, bueno, ellos más, ¿no? Porque ellos estaban hablando del Evangelio. Ellos ya conocían del Evangelio. Ahora los gnósticos en este entonces eran gente que estudiaba las cosas. Entonces tenían que hacerle caso a la razón. Y si tú les dabas la razón del porqué de las cosas, entonces ellos realmente veían que tú tenías verdad y Jesucristo es verdadero. Entonces les dijo pues Jesús: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Este yo soy, ego eimi, es que yo soy la luz, yo soy la luz, fue la semana pasada. Él les dice: yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Todas las cosas, Él les dice a los judíos: yo soy Dios, yo soy Dios. Ya se los estaba diciendo literalmente. Ahora aquí les dice: entonces conoceráis que yo soy. Entonces, en ese momento, en cuanto yo sea levantado, entonces verás que yo soy Dios. Y dice: y nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora, ustedes pueden decir: es que esto se los escribió a los judíos. No. Cuando tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces tú te das cuenta realmente que Jesús es Dios. En ese momento Jesús es levantado en tu vida. Bueno, porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo el Padre, sino que no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Esto es muy increíble porque dice: Él lo envió, Él está con él y Él no lo ha dejado. ¿Por qué? Porque siempre hace lo que a Él le agrada. ¡Qué palabras! Así me gustaría vivir siempre en mi vida. Él me envió, Él está conmigo, Él nunca me ha dejado. ¿Y por qué? Pues porque hago lo que a Él le agrada. Dios permita que nosotros creamos en Él. Porque solo conociendo a Jesús como Dios, entonces en ese momento vamos a creer realmente en Él. Jesús es Dios y Lucas lo dice en el capítulo 22 del 69 al 70, dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo: vosotros decís que yo soy. Entonces, por eso lo mataron, porque les estaba diciendo que Él era Dios y que ellos reconocían que Él era Dios. Dice: yo y el Padre somos uno, en Juan 10:30. Jesucristo es Dios y todos conocemos que Él es Dios porque Jesús es uno con el Padre. Todos conocemos que Él es Dios porque Él vendrá. En el Apocalipsis viene una palabra hermosa, en donde dice: entonces vi el cielo abierto. Yo he visto el cielo abierto, hermanos, no con mis ojos, sino con las bendiciones que me da. Con la bendición de mi amada esposa, con la bendición de mi familia sana, con la bendición de la misericordia que ha tenido conmigo durante todo este tiempo que estoy vivo. Simplemente el saber que Él está aquí, el saber que Él me dio una oportunidad más de vida. Ese es un cielo abierto para mí. Él me escucha, el ver cómo yo hablo con Él y Él me responde en mi vida, en su palabra. Eso es tener un cielo abierto. Jesús ya nos abrió el cielo, pero en ese momento en el Apocalipsis vamos a ver el cielo abierto. Vamos a ver el tercer cielo y un camino hacia Él. Lo vamos a ver a Él. Dice: y he aquí un caballo blanco, y dice, fue abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es que casi no veo. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vamos a ver. Y lo vamos a ver descendiendo en su gloria, en esta gloria. En conclusión, hermanos, estas razones, hemos visto las razones por las cuales Jesús es Dios. Y en el versículo 30 menciona, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces tú, hermano, como cristiano, tienes la obligación de publicar a las naciones que Jesús es Dios. Y hablando estas cosas que hemos hablado ahorita, que hemos comentado ahorita, no tenemos por qué temer de que el Espíritu Santo va a tocar los corazones de las personas a las cuales les hablemos. ¿Por qué? Porque cuando se pregunten, ¿Jesús es Dios? Tú les vas a decir, sí, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él no es de este mundo. Porque estamos muertos sin Él en nuestros pecados. ¿De acuerdo? Y porque todos sabemos que Él es Dios. Porque Jesucristo vino y va a venir. Bueno, ¿quién es Jesús? Pues es Dios. Pero la pregunta principal es, ¿creemos en Él? ¿Realmente creemos en Él? Porque si no creemos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo creyendo en Jesús, solo creyendo que Jesús es Dios, vamos a vivir eternamente, no moriremos en nuestros pecados. Entonces, hermano, en este día, si tú quieres entregar tu corazón a Jesús, si realmente crees que Él es Dios, es prudente que tú te entregues a Él y que lo reconozcas más que al mundo y a lo que te rodea. Entonces, vamos a dejar ya todas las influencias del mundo, porque es la amistad en el mundo es enemistad con Dios, y yo no quiero tener enemistad con Dios. Yo no sé ustedes si quieren tener enemistad con Dios. A mí me gustaría que Él estuviera como cuando estuvo con Jesucristo, que Él me envió, que Él está conmigo. Entonces, vamos a orar, vamos a hacer lo que a Él le agrada. Señor Dios Padre, te agradecemos, Señor, que tú seas, Señor, el que nos brinda esa bendición de conocer a Jesucristo. Tú, Señor Espíritu Santo, obra, por favor, en nuestras vidas. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tú toques nuestros corazones y nos reveles, Señor, esa bendición de poder reconocer que Jesús es Dios. Que todas las personas que nos están viendo ahorita empiecen a clamar a Jesucristo y que empiecen a reconocer que Jesús es Dios y que declaren y que digamos, Dios, tú eres Jesucristo. Jesucristo, tú eres Dios. Y tú eres el único que puede salvarme. Tú eres el único que puede limpiar mis pecados, y tú eres el único que puede cambiar mi vida, porque tú eres Dios. Porque tú no eres de este mundo, porque tú nos enseñaste a vivir en este mundo, y te pido en el nombre de Cristo que tú limpies nuestros pecados, porque cuando vengas en gloria, cuando vengas en ese caballo blanco con esa vestidura roja, Señor, tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres mi Dios, tú eres el Verbo, tú eres Dios. Te agradezco, Padre, porque tú nos has revelado a Jesucristo, porque solo a través de Jesús podemos entrar a ese tercer cielo donde no pertenecemos, pero por tu misericordia nos llevarás. Te agradezco, Señor, que tú seas el que nos transforme como hijos tuyos, y te pido, Padre, que tú seas, Señor, el que salve a todas las personas que están escuchándonos en este momento, que están viendo esta transmisión, que están viendo
la posibilidad de reconocerte, de ver que hay una nueva vida en ti, de dejar sus deleites, de dejar de defender su pecado y de dejar de influenciarse por el mundo y sujetarse a ti, Señor. Ayúdanos a todos a sujetarnos a ti, a tener esa obediencia como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Dios, Padre, y te pedimos, Jesús, que tú intercedas por nosotros. Nosotros te reconocemos como Señor y Salvador. Sabemos que tú estás sentado a la diestra del Padre, que tú has sido levantado en gloria, Señor, porque tú eres Dios. Así, Señor, queremos que tú transformes nuestras vidas y nos lleves a vida eterna, Señor, y algún día seamos esos siervos tuyos vestidos de lino blanco y resplandeciente, que bajemos, Señor, a aquí a esta tierra, a las naciones, Señor, que hayamos conocido tu gloria y tu majestad en el tercer cielo. Yo sé, Señor, que esa palabra que nos has dado es verdadera, porque tú eres verdadero, Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por venir a esta tierra a morir por nosotros, Señor, porque nosotros no podríamos estar sin ti. Y gracias, Señor, por haber dejado tu Espíritu Santo, Señor, para poder vivir en esta tierra, porque sin ti, Señor, no somos nada. Te agradecemos, Padre, por esta bendición tan grande y estas palabras que nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que tengan un bonito domingo y que la gloria de Dios esté con ustedes siempre. Voy a parar la transmisión, ¿eh?